Bien, mientras se conectan los demás, vamos a comenzar con la lectura bíblica para que no nos avance tanto la hora, ¿no? Ya son las 9:24. Entonces vamos a dar una lectura bíblica de Josué capítulo 7, en el nombre del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Esa es la lectura de hoy. Bueno, porque parte de lo que vamos a ver en el libro general de históricos, vamos a encontrar no a un Dios iracundo, ¿no? Sino que un Dios justo. Entonces lo vamos a ver en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, con ira hacia sus hijos por su desobediencia, por su pecado que es constante, constante. Entonces esto lo sobrepasa al Señor, ¿no? Entonces los libros históricos hablan mucho de esto. Así es que partimos con la clase de hoy. Me avisa, mi hermano Marco, si se ve, por favor. ¿Me confirma alguien si se ve? 100%, pastor, 100%. 100%. Muy bien, hermano Manuel. Bien, la segunda clase entonces. Partimos con ¿no es cierto?, con el libro de Josué. Seguimos con él porque es uno de los más extensos y los que, la verdad que tienen harta materia, ¿no? Bien, cuando ellos traspasan el Jordán, dice la palabra del Señor, en el capítulo 4 y 5, que debían elegir 12 piedras tomadas del Jordán. Se levantaron dos monumentos, 12 piedras respectivamente, ¿no es cierto? Una en el lecho del río, donde pasaron los sacerdotes con el arca sobre sus hombros, ¿cierto? Y al lado, ¿no es cierto?, oeste del Gilgal, o en este caso también del Jordán, el lado Pastor, poniente. no se está compartiendo. Si es que está compartiendo algo, no se ve. ¿No se ve? ¿Cómo No, me nada. dijeron que se ve? No sé. No, Oh, pastor. Manuel, ¿qué pasó, Manuel? Retrocedo. No se ve nada todavía. Voy, espérame un momentito. Ah, Ya me parecía extraño. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. El hermano Manuel lo veía a usted clarito nomás, porque lo tengo. Claro, ahí está. Lo quería verlo a usted, pastor. Quería verlo a usted. Claro, ahí está, ahí está. Se ve brillantito y era por las canas. Gracias, hermano Manuel. Ya le quedó registrado así. Sí, bien. Bien, esto fue conocido, esta historia, ¿no? De lo que Dios hace, de colocar una especie de monumento, ¿cierto? Y si usted se recuerda, es costumbre que Dios les enseña a Israel que cuando hagan un altar, nunca lo hagan de algo forjado. ¿Se recuerdan? Que no lo hagan de fierro ni piedra forjada, no, no. Lo que hizo en su momento Elías cuando, ¿no es cierto?, peleó con los 450 profetas de Baal, juntaban piedras, ¿no? Lo que hizo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, piedra sobre piedra, se levantaba, ¿no es cierto?, un altar. Y ellos lo hicieron no como estas piedras que yo junté y le saqué una foto, no era como esta, ¿no? Pero, y se va a encontrar con un término que le puede causar extrañeza a usted cuando lee la Biblia. Y dicen, y estas piedras están hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí, sí. A veces, ¿cierto? Y hay otras citas bíblicas, no solamente en Josué, sino en otros libros, dice, esto se encuentra hasta el día de hoy. Pero Como esto la dice hasta estatua el de día de Lot, hoy. que dice hasta Claro, el como día la de hoy estatua de también. Lot. Claro, también, exactamente. Hasta el día de hoy, pero es hasta el día de hoy del escritor. ¿Amén? No es hasta el día de hoy que usted está leyendo la Biblia después de 4.000 años o 3.500 años. No es hasta el día de hoy, es hasta el día de que el escritor inspirado, en la otra clase seguramente lo vieron también, lo habla de la revelación y la inspiración, que lo conversamos, ¿no es cierto? Dios, después de que pasó esto, Josué no andaba allí con una pluma, ¿no es cierto?, escribiendo todo. No, esto se escribe después. Eso significa, hasta el día de hoy, hasta el día que lo escribió la persona.
Puede haber sido 5 años, 10 años, 15 o 20 años después. Ocurrió un hecho, parte lo vimos en la clase pasada, pero lo detallamos, que nos encontramos a Israel que salió de Egipto, ¿cierto? Todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto no habían cumplido con, con el pacto de Dios. No se habían circuncidado, perdón. Ellos no lo habían hecho, no habían cumplido con esto. Entonces, había que hacerlo. Pero en un momento muy crucial, a la mano derecha suya o mía, no sé si a usted le parece, está un mapa, ¿cierto? Ellos estaban en Gilgal. Si usted se fija, donde está bien la línea grande roja, ellos estaban ya, en este caso, al lado poniente del Jordán. Y había un problema, un tremendo problema, porque Dios vio a todo su pueblo tan entusiasmado porque ya estaban viendo la tierra prometida, ya estaban viendo las maravillas que Él había prometido y era tan real, y en ello estaba la adrenalina, ¿no es cierto?, como a full, ¿no? Vamos a conquistar, y Dios le dice, un momentito, quiero sacar el oprobio de ustedes, el oprobio, la falta de cumplimiento con, ¿no es cierto?, con Él. Y por lo tanto le dice que deben circuncidarse. Bueno, para todos puede ser algo, para el judío normal, algo tradicional, ¿no? El problema era que estaban ya en las fauces del enemigo, ¿cierto? Estaban en la boca del león. Habían 5 grandes naciones, usted le puede ver a la izquierda suya ahí, los amorreos, ¿no es cierto?, en general los cananeos, que se habían confabulado para destruir a Israel. Y la circuncisión los invalidaba. La circuncisión, como es una operación, digamos, tan delicada en el hombre, cortarle el prepucio, los 3 primeros días son fatales, ¿no? Los 3 primeros días no se puede hacer fuerza, no se puede cargar algo, agachar de manera brusca, porque se iba a desangrar. Por la cantidad ¿no es cierto?, allí de venitas tan finas que llegan ahí. Entonces requería un descanso, por lo general son 9 días. No es probable que no lo especifica la Biblia, pero por lo general una circuncisión, ¿no es cierto?, en esas condiciones, digamos, sin un antibiótico, sin un medicamento específico, requería, ¿no es cierto?, 9 días. Por lo tanto, por lo menos 3 o 4 días estaban absolutamente inválidos. ¿Se imagina todos los enemigos hubiesen sabido esto? La verdad que terrible, ¿no? Hubiesen venido sobre ellos. Pero como todo el Señor tenía el control, no le importaba esto, Él lo iba a detener de alguna manera. Por lo tanto, Israel tuvo que obedecer. Y Josué preparó esas piedras, era con piedra, qué terrible, ¿eh? Qué doloroso. Piedras muy afiladas, y tomar a todos los varones menor de 40 años, ¿no?, porque habían nacido en el desierto. Desde el niño de 8 días hasta el adulto de 40 años. Cientos de miles. Esto lo hacían los sacerdotes, levitas, ¿no? Josué era de la tribu de Efraín. Entonces tenían que ser no ritual, sino este compromiso ¿no es cierto?, que tenían para con Dios, para pertenecer al pueblo de Israel. Así es que imagínense cuánto debe haber durado todo esto, ¿no es cierto? Por lo menos, si salieron 600.000 varones sobre 20 años, ahora tal vez hayan sido mucho más que 600.000 personas, varones que tenían que haberse circuncidado. Y luego venía, ¿no es cierto?, la Pascua. La Pascua, bueno, el cortarse el prepucio, ¿no es cierto?, tiene un sentido hoy día para nosotros. No lo hacemos felizmente, gracias a Dios, ¿no? Pero es someter a la carne. Ellos tenían que someter a la carne, tenían voluntad sobre la carne. Lo que Dios nos manda hoy día, ¿no es cierto? 3 son tus grandes enemigos. 3. ¿Se recuerdan cuáles son nuestros 3 grandes enemigos? El mundo, el diablo y la carne. Pero al revés. La carne, el mundo y Sí. La carne la primero, el mundo y Satanás. ¿Y cuál es el primero? La carne, nosotros. Entonces, la enseñanza, la aplicación para nosotros es que aquí había que someterse, ¿no es cierto?, a este ritual, digamos, pero en la vida nuestra, hoy día espiritual, ¿no es cierto?, en el mundo de la fe hoy día, de la gracia, digamos, perdón,
debemos someter la carne. No debe mandar la carne. Nosotros tenemos que tener autoridad sobre ella para ayunar, ¿no es cierto? Para esos días que estamos tan cansados y corresponde un culto de adoración a Dios e ir igual. Nosotros mandamos, no la carne, ¿no es cierto? Es lo que va dentro de nosotros, que Dios nos marcó, como dice el capítulo 1 de Juan 1:12, perdón. Más a todos los que creyeron y recibieron, les dio un carné, una potestad, ser llamado hijo de Dios. Y en esa obediencia tenemos que cumplir nosotros, porque sometemos la carne, ¿cierto? No es que me va a dar hambre, el ayuno, claro que da hambre, pero estamos sometiéndolo a la carne. Nosotros, esa vida espiritual que Dios ha hecho en nosotros debe mandar sobre la carne. Aquí pasó lo mismo. Y luego tenían que comer la Pascua, que tampoco lo habían hecho en el desierto. Y tocaba esto tan esencial, tan especial para el pueblo de Israel. Recordar cuando el Señor lo había librado de la muerte, ¿cierto? Cuando pasó el ángel, ¿no es cierto? Y allí en Egipto mató a todos los primogénitos. Entonces, someter a la carne y luego viene la obediencia a lo espiritual. Obedecer lo espiritual al Señor por su palabra. Dice la Biblia aquí en el capítulo 5:12 que el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 40 años. Tremendo, ¿no? Allí el Señor dejó de enviar el maná. Cumplió la promesa del Señor. Sí. La gracia va encima de que ellos, puede parecer cruel para los cananeos, ¿no? Pero ellos estaban comiendo lo que no habían sembrado. Estaban cosechando lo que no habían sembrado. Porque era el fruto de lo que tenían los cananeos, ¿no? No olvide que ellos estaban pasando después de la primavera ya. Entonces los trigos ya estaban no listos para la siega, pero estaban hermosos. Bien. Algo pasó con este varón. Estando Josué cerca de Jericó, dice la palabra del Señor, que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si nos fijamos, Josué hubiese escrito: vi, ¿no es cierto?, un personaje que era como un ángel que brillaba. No dice eso. La foto está reluciente, la imagen, ¿no? Pero no debe haber sido así, porque él hubiese reconocido de inmediato que era la presencia de Dios. Entonces, la espada desenvainada tiene un significado bastante claro, lo que ya, ¿no es cierto?, lo hemos estudiado. Y para ustedes también la gran mayoría, ¿no?, que significaba juicio, ¿cierto? La tiene en su vaina, no estoy preparándome para, pero aquí estaba desenvainada, dando una clara señal: Josué, esta pelea no es tuya, yo voy a estar contigo, ¿cierto? Y ahí le aclara quién es, el versículo 14. Dice, él respondió que no era de los de él ni de los ejércitos de los enemigos, ¿no? Sino que era el príncipe del ejército de Jehová que ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró. ¿Aceptó adoración? Sí. Por ejemplo, hay otras citas bíblicas, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el 21 también, cuando Juan se postró ante el ángel que le estaba entregando cierta información, y dice: no, 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 un momentito, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, ¿cierto? Pero acá él aceptó adoración por una parte, y luego, si usted encontramos en el versículo 15 algo que usted ya debe recordar: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿A quién le recuerda esto? Alguien que tenga su micrófono, están activos los micrófonos, o sea, puede activarlo, ¿no? ¿A quién le recuerda? Moisés y la zarza. A Moisés la zarza. Entonces era un personaje ya conocido, ¿no? Claro, como estaba, se representó en una zarza, pero no significa, ¿cierto?, cuando Dios se manifiesta a nosotros, o sea, que como Dios está en todos lados, no podemos andar sacándolo en ese tiempo el calzado en todos lados, ¿no? Pero lo que él pisaba en su entorno lo hacía santo, ¿cierto? Esa es la reflexión que nos deja. Cada lugar, como en el monte, acá ahora en el valle cerca de Jericó, se presentó.
Tremendo, ¿no? Tremenda lo que es la santidad del Señor. Por eso nos enseña su palabra que sin santidad, dijo él, nadie verá su rostro. Aquí indica, ¿no es cierto? La espada probablemente que el juicio divino caería en breve sobre los viles cananeos. La guerra no era de Josué, ¿cierto? Sino que era de Jehová. Para algunos puede parecer algo cruel, la verdad, raer a todo ser viviente de aquellas tierras, pero lo que hacían era horrible. Horrible, horrible, ¿no es cierto? Los sacrificios humanos de niños, pasarlos por el fuego, marcarlos, ritos satánicos. Entonces su pueblo, que no olvide que esa tierra era prometida a Abraham, entonces estaba ocupada y había que desocuparla, ¿no? Y limpiarla primero. Aquí hay algunas citas, hay bastante, hay como en el Antiguo Testamento, uy, tal vez 25 citas del ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová era Cristo, una teofanía, ¿no es cierto? Se reveló antes de encarnarse, se estaba revelando el Señor. Bien. Hay algo muy extraño, ¿no es cierto? Para el que no conoce la Biblia. Tal vez aquí haya más de algún hermano que está ingresando a la iglesia, que está dando sus primeros pasos, y se va a encontrar cómo Dios inventa algo, ¿no es cierto? Que para muchos es algo raro, ¿no es cierto? Cómo conquistar un ejército haciendo algo que es absolutamente ilógico, ¿cierto? Perdón, algo muy ilógico, que es conquistar una tierra. Perdón, que se me atravesó la... Ahí sí, perdón. Conquistar una tierra, conquistar un ejército, conquistar una nación amurallada, rodeándola. Haya que tener fe, ¿no? Entonces esto habla más que de un ritual, esto no es un ritual, esto habla de obediencia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que con el simple hecho de durante 6 días rodear una tremenda ciudad que tenía más adelante tengo la notita de los metros que medían los muros. El antemuro medía 6 metros, después venía otro que era un espacio grande para que ahí cayeran los enemigos, como un muro falso, donde ahí eran atacados los que caían, pero después venía otro muro más alto y más ancho. Entonces, ¿cómo era posible que podían caer los muros con el simple hecho de rodearlos? ¿Cierto? Y los levitas con un cuerno de carnero ir haciendo sonar, no sé, todo el camino, lejito de los muros porque las flechas podían alcanzarlo, ¿no? Hasta cierta distancia. ¿Cómo era posible esto? Y Josué tuvo que darle indicaciones a todo su ejército que tenían que obedecer. Y mudos solamente sonar las trompetas, ¿cierto? O en este caso los cuernos, que iban tocando 7 levitas. Y se iban para la casa. Primer día, yo creo que los de Jericó estos estarán locos. ¿Qué pensarán? ¿Matarnos por los oídos? No sé, ¿qué habrán dicho ellos? Segundo día, tercer día, ya era monótono. Quinto día, 6 días lo mismo. Y llegó el séptimo día y ahí fueron no 6 vueltas, sino fueron 7 vueltas. Y al final de la séptima dice la Biblia que tenían que todos gritar. ¿Qué sucedió? Un milagro. No por el grito de todos los soldados de Israel, sino por el poder de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque obedecieron. Allí está la clave, ¿no? La obediencia. Jericó era la ciudad de las palmeras. Atravesar el Jordán, conquistar el Jericó, probablemente la ciudad más antigua del mundo se cree. Fortificada, impenetrable. El primer gran reto no era Jai, la otra ciudad que venía después, que era más pequeñita, como para tomar fuerza. No, no. Así una cuestión fortificada, así como portentosa. Para lo difícil, derrotarlo de inmediato y ver que lo demás
era fácil porque iban a tener la ayuda de Dios, ¿cierto? Ese era el propósito de Dios. Una ciudad que era impenetrable. Si Jericó aún todavía nos enseña en confiar en Dios, en sus planes, ¿cierto? El sistema de defensa, 2 muros, un antemuro que medía 6 metros de altura y casi 2 metros de ancho, pero luego venía otro muro interior más alto de 9 metros, un poquito más, y 3 metros donde podían haber carros, ¿no es cierto?, carros con caballos arriba, ¿no? Entonces era una entrada, era inexpugnable, como dice el país. Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía, nadie entraba. Y en la Biblia se le llama a Jericó la ciudad de las palmeras, Deuteronomio 34:3. Pues también lo habla, porque tenía palmeras en todo su alrededor, algo insólito en Canaán, ¿no? Jericó era una bien cosmopolita, muchas lenguas también allí, y era muy comercial, y era muy hermosa para los ojos del que llegaba allí dentro, esa parte un poco desértica, y estaba lleno de palmeras. Bien, evitar un sitio prolongado en el que Israel pudiera desanimarse, eso quería evitar Dios. No, no, que no fuera un mes, ni 3 meses, ni muchos meses, no, que fuera lo más así corto, ¿no? 7 días. Bueno, en este caso, claro, porque las primeras 6 vueltas al séptimo día, 7 días nada más. Enseñarles que la tierra prometida era un regalo de Dios recibido por fe. Allí igual estaba la fe, no la gracia como hoy que nos salva, pero estaba la fe, así como Abraham, ¿no? Tuvo que creer que Dios, él lo declara. Iremos, le dijo a Isaac, porque vemos todo, aquí está la leña, está el pedernal, lo que prende, lo que prende el fuego, llevamos todo preparado, pero ¿dónde está el sacrificio? Entonces, Dios proveerá, dijo, porque subiremos y bajaremos. Ya estaba él viendo que venía bajando del monte, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento ya la fe se ve fuertemente en un hombre como es Abraham. Aumentar la fe de los israelitas a fin de que ganaran esa batalla que era crucial porque era la primera. Las lecciones prácticas que nos deja hasta ahora, ¿no es cierto? Esa conquista, la obediencia, ¿cierto? De la fe, las armas de la fe, o de ser otra vez, la victoria de la fe. Hermoso. Pero como en todos lados hay alguien que atornilla al revés, seguramente no en su iglesia, ¿no? Siempre hay alguien, ¿se da cuenta? No, no vamos a apelar a nadie, pero siempre hay alguien. Y aquí había alguien. Vamos a ver los pasos también del pecado, que hay un paso. Y lo vamos a ver. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, a lo que estaba dedicado, ¿no es cierto?, para el hombre maldito, pero tenía que ser apartado para Dios. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Qué terrible. Esto trajo una consecuencia muy triste, ¿no? Que desalentó al pueblo. Hasta los soldados tenían que ser puros. No solamente, ¿no es cierto?, los líderes, ni los que se quedaban en el campamento, sino hasta los soldados debían obedecer. No hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Jai era un lugar muy pequeño, más de 12.000 habitantes. El pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. Murieron 36 israelitas. Ellos no estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a grandes batallas que tuvieron con los amalecitas, que tuvieron con los de Moab y otros más. No estaban acostumbrados a volver derrotados, ¿no es cierto?, y que gran parte de ¿no es cierto?, o sea, que llegaran muchas viudas, 36 por el pecado de un hombre. La oración no anula el castigo, ¿se da cuenta? Porque Josué oró. Y yo creo que a usted le ha pasado lo mismo, ¿no? Por eso hay lecciones prácticas aquí. La oración no anula el castigo o la reprensión de Dios cuando hay un pecado. En el campamento hay un pecado. Nada hace a la oración más ineficaz que el pecado oculto.
porque no va a responder Dios. Es más, el Nuevo Testamento lo señala, aún en la era de la gracia, dice que en quien está en pecado, vuestro padre, dice el libro de Juan, es el diablo, y él os dará el pago, ¿cierto? Entonces ya aquí vemos cómo este pecado de desobediencia trajo muerte. No solamente a esos 36 soldados, sino que después vamos a ver a las familias. La desaparición del pecado abre la puerta para la renovación, eso es muy seguro. Y la bendición divina. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Tomó el anatema, es decir, algo que le pertenecía solamente a Jehová, y trató de apropiárselo para su uso personal. Aquí el curso de la tentación. Son 3 pasos. Es que yo vi esto, primero ver, luego codiciar y luego tomar. ¿Le recuerda a alguien esto de la Biblia? ¿A ustedes? ¿Alguien si se recuerda de estos mismos pasos? Alguien muy conocido. Están los La micrófonos abiertos. prohibición del fruto prohibido. ¿Ya? Pero hay, muy bien, una El de esas. huerto del Pero Edén. dentro del libro histórico, un personaje muy conocido. El pecado de David. David, sí. David. Vio, ¿no es cierto?, que era muy fea, no era fea. Algo de haber tenido muy linda, pero aquí pasó los tres. La vio por la ventana, la codició y la tomó. ¿Cierto? Es típico eso. No, porque puede ver usted, como los ojos están para mirar, ¿cierto? Ya bien hasta ahí, bien. Vio nomás y siguió. Pero después viene la codicia. Hasta ahí todavía puede salvarse, aunque aún la codicia es pecado, pero hasta ahí ya puede traer, ¿no es cierto?, sin graves consecuencias. Pero después de tomar, ahí ya trae juicio, ¿no? Lo vemos, lo que vivió también, tristemente, David, pero aquí lo vemos también de manera más destructiva, digamos, lo tuvo que vivir en carne propia Acán. Dice, todo Israel sufrió, pues era una nación, y el pecado del individuo se convertía en el pecado de todos. Esa es la diferencia de la gracia a la ley, ¿cierto? Le alcanzó a todos el juicio. Hoy día vemos que en la misma iglesia, en nuestras propias congregaciones, puede haber alguien que caiga en pecado y que lo tenga oculto allí, pero no cae la maldición sobre toda la iglesia, ¿cierto? Que la salvación es personal. Sin duda, si es una persona, un líder de la iglesia, digamos, un oficial o un pastor, ¿no es cierto?, alguien que lleve cierto liderazgo, va a causar ¿no es cierto?, una fuerte baja espiritual en la iglesia y va a caer la mano de Dios y va a afectarle a la iglesia, ¿cierto? Pero en aquel tiempo uno y afectaba a toda la nación, aquí lo vemos claramente, ¿cierto? La ley prohibía a los hijos que murieran por la culpa de los padres, pero aquí había que erradicar el mal de raíz. Por eso este lugar, ¿no es cierto?, se le llama el Valle de Acor, o sea, de la turbación. Dice la Biblia que hubo que él oró y Dios le dijo que él le iba a mostrar, que él iba a hablarle. Y así fue. Cuando él sale afuera y empieza a llamar, dice, ya llámate, es el que hizo esto es de la tribu de Judá. Y después de este líder, después de este otro, hasta llegar a la familia de Acán. Tuvo que tomar a él, a toda su parentela, qué tremendo, sus niños, sacarlo afuera, apedrearlo y luego quemarlo. Yo creo que eso le quedó en la retina, ¿no es cierto?, a todos los israelitas que le había prometido la tierra prometida, valga la redundancia, pero era costa también de pureza, o sea, no podían ellos caer en este tipo de cosas. Dios fue muy tajante. Y si ustedes recuerdan, la iglesia comenzó igual, así que no, bueno, mal que estamos en la era de la gracia. No. Acordémonos de algo. ¿Qué pasó al inicio de la iglesia? Algo muy fuerte. ¿Alguien lo recuerda? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, Dios lo bendiga, hermano Dios. Ananías y Zafira, pero pastor, si es la era de la gracia, pero que si Dios tolera eso, si Dios hubiese tolerado, ¿no es cierto? Ya, pucha, ya está bien, pero no lo toleró. Y a la iglesia primitiva, y lo dejo una enseñanza a nosotros hasta el día de hoy, no podemos, o sea, tratar de engañar al Espíritu Santo, o sea, a lo mejor vamos a engañar al pastor, al hermano, al líder,
pero va a traer una consecuencia. A lo mejor no vamos a caer muertos como pasó en aquel tiempo, pero el inicio de la iglesia también partió de una manera, ¿no es cierto?, muy pura, aunque hubieron varias cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, que la iglesia primitiva, no, la iglesia primitiva tuvo también, ¿no es cierto?, como está compuesta por seres humanos imperfectos, muchas situaciones que causaron dolor, división. Vemos al apóstol Pablo también escribiendo, hablando lo que pasaba en la Santa Cena, cómo lo que sucedía ahí, poniendo orden, en la manifestación del Espíritu, cómo trató de ordenar, muchas cosas, siempre hubo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ¿no? Porque estaba compuesta por nosotros, seres humanos imperfectos, ¿no? Aquí vemos algo que Dios le había exigido a Moisés y Moisés se lo transmitió a Josué. Deuteronomio 11:29. Había que leer el libro de, ¿no es cierto?, de la ley, específicamente, si uno ve, sería el libro de Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones y las maldiciones. Si usted recuerda, en su Biblia, la tiene ahí la marca, esto es lo que tuvieron que leer ellos en dos montes, pero qué raro, ¿no? Uno decía una bendición y el otro decía una maldición, ¿y cómo sabían? Mire, la siguiente gráfica, aquí está, la siguiente gráfica, así son los montes. El monte Gerizim se leería la bendición, pero eran como alternados, ¿no? Y en el monte Ebal, la maldición. Aunque ellos no conocían estos montes, pero sí Dios, porque se lo dice a Moisés, y tenía que uno decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Un grupo. El otro grupo tenía que decir, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comenzaban, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Y el otro decía, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el... ¿Por qué? Porque los que hemos vivido en el campo, los que nacimos en el campo también, y cerca de los cerros, camino a Constitución en mi caso, y ustedes seguramente, más de alguno de los que está acá, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué produce en monte cuando usted grita? Un eco. 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 Eco, un eco. Gritamos y hay a veces, cuando vamos a la cordillera, a veces hay montes que tienen más eco por la forma que tienen. Entonces ellos se escuchaban muy claramente y quedaban y se iban perdiendo, y después el otro grupo decía lo que Dios había mandado hacer a Josué. Después de destruir a Jai, ¿no es cierto? Después que se limpió, digamos, esta manzana podrida, ¿no? Los israelitas, ¿no es cierto?, alcanzaron a Jai y lo destruyeron. La orden de Moisés de que repitieran sus votos de consagración y oyeran nuevamente la lectura de las condiciones puestas por él para heredar la tierra de Canaán y seguir recibiendo la bendición divina. Entonces tuvieron que obedecer. Dios nos ayude, ¿no?, para ser hijos obedientes. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Hermoso, ¿no? Por eso él le decía a Israel, enséñala a tus hijos, que la mediten, que la repitan, porque no tenían la Biblia como nosotros. Hoy día la tenemos en el tablet, en el teléfono, en el notebook, ¿no es cierto?, en tratados, en nuestros libros, la Biblia, ¿sí?, libros de estudio, tenemos la palabra de Dios, pero ellos no. Entonces una de las maneras, porque no olvide que después ya modernizándose, digamos, un poquito antes del tiempo de Jesús, y en el tiempo de Jesús, se levantaron las sinagogas, que eran iglesias pequeñas, tipo parecidas a las nuestras, donde allí en cada ciudad más relevante, más importante, estaban las sinagogas y tenían libros de la Biblia, pero en este caso
del Antiguo Testamento, no estaba todavía escrito el Antiguo, o sea, el Nuevo. Entonces las sinagogas un poco más grandes, más conocidas, digamos, Jerusalén, por ejemplo, ellos eran una verdadera biblioteca, ¿no? Y usted podía ahí entrar, escuchar la lectura, y digamos las sinagogas más provincianas, por así decirlo, usted podía tener acceso a ella y pedirle a los sacerdotes que si podía leer, ¿no es cierto?, ciertos libros. Esa era la forma, porque no todos tenían la, digamos, la riqueza o el dinero para mandar a escribirla, y ellos tenían que ser compradas a personas que confiaran que cada letra, no olvide que ellos contaban los puntos, las tildes, las jotas, ellos, si algo estaba mal, ellos lo eliminaban, lo destruían, porque así era el judío, muy, ¿no es cierto?, cuadradito, y porque Dios lo permitió y lo exigió así. Por eso la Biblia enseña que no pasará ni una tilde ni una jota, todo se va a cumplir. Ellos tenían esa percepción de que si alguien iba a hacer un duplicado, tenía que ser perfecto. Por eso se demoraron tanto en la Septuaginta. Septuaginta llevó casi 14 años. Se escribió en Alejandría, una de las bibliotecas más grandes de Egipto. 72 eruditos. Septuaginta viene de 70, pero eran 72, 6 de cada tribu. A traducir primero lo que ustedes están estudiando, la Torá, ¿no es cierto? Los 5 primeros libros, así se llamaba la Torá, traducirla del hebreo, sus originales, traducirla al griego, porque era lo que venía, porque Dios, yo creo que insistió Dios porque sabía que el mundo estaba siendo helenizado, lo hablamos, me tocó en la otra clase. Alejandro Magno, ¿no es cierto?, 300 y tantos años antes, 340 y tantos años antes de Cristo, conquistó, ¿no es cierto?, todo el Medio Oriente y toda Europa y parte de África y Asia. Entonces, helenizó, ellos venían con su cultura. A diferencia de Babilonia, creo que lo hablamos en la clase pasada, Babilonia cuando conquistaba, quería aprender de todos ellos, traía a los eruditos, a los estudiosos, los traía, ¿no es cierto?, a sus castillos, como en este caso a Daniel, ¿no?, y a sus amigos, sí lo hablamos, pero el caso de Alejandro Magno con esta máquina, digamos, de guerra y cultural, transformaba la cultura y le enseñaba digamos, sus formas, su vocabulario, su lengua, y por eso Dios sabía que iba a pasar esto. Entonces toca los corazones, como él hace esto, ¿no? Toca los corazones y se reúnen y traducen al griego, porque era más asequible para todos. Igual sigue el hebreo, pero ya venía otra generación tras de ellos. Así que hermoso como Dios trabaja en su palabra para que esté a nuestro alcance. Josué capítulo 9. Aquí vemos parte, estaba en Gilgal en el punto rojo, ¿no? Habían cruzado, ¿cierto?, el Jordán en el lado, no sé dónde dice Gilgal ahí, está, o sea, pero el punto rojo y Gilgal, pero a ese lado, ahí donde está esa letra de Gilgal, ahí se quedaron 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Desobedecieron? Sí, desobedecieron, porque la promesa estaba al otro lado del Jordán. Ellos dijeron, sobre todo la tribu de Manasés, dijeron, no, estamos tan bien aquí. No, ¿para qué vamos a ir a otro lado? Aquí hay una ensenada y que hay unos valles cerca del Jordán. Y amplio, y al otro lado a lo mejor se nos va a hacer chica. Pero Dios tenía una promesa, si era inmensa la tierra, pero ellos quisieron, no sé si la avaricia, ¿no? Pagaron un alto precio porque estuvieron siempre expuestos al ataque, ¿no es cierto?, de los moabitas y de otros que quedaron a ese lado, ¿no? Y la media tribu de Manasés, que es en este caso el nieto de Jacob, Dios se encargó de honrarla igual. Uno de los hombres o de los nombres más relevantes fue, si alguien se acuerda, de uno de los libertadores o jueces que fue muy relevante en esta época de los jueces. Me adelanto un poquito. Muy ¿Sansón? conocido. ¿Sansón? No, no, pero parecido. Termina en on. Gedeón. Gedeón. Gedeón, cuando le habla el ángel del Señor
él le dijo, pero si yo soy de la tribu más pequeña, casi de Israel, porque era la media tribu, Manasés, Gedeón era de Manasés. Y más encima soy de una familia pobre, y más encima soy el menor. Y tú me dices que soy valiente y estoy aventando o limpiando, ¿no es cierto?, este fruto, ¿no? Escondido aquí en estas cavernas. Y tú dices que soy valiente, porque como Dios nos ve más allá, ¿no? Pero vemos algo grande, porque no olvide que Dios lo usó con un ejército minúsculo, 32.000 personas. Y dijo Dios, conociendo el corazón Dios del hombre, ellos van a pensar que por su poder y por sus armas van a conquistar a los enemigos de ese tiempo. Y bien conoce usted la historia, cómo el Señor terminó con 300, con 300 personas para conquistar en ese tiempo a sus enemigos, los madianitas. Pero aquí volvemos a la historia de Josué. Todos estos eran sus enemigos, un largo territorio, amorreos, jebuseos. Los jebuseos estaban cerca de Jerusalén, de ahí viene su nombre. Heveos, fereceos, cananeos, eteos arriba, conquistar toda esta tierra. Y era tremendo, son muchos kilómetros, eh, pero Dios cumple siempre, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban ¿no es cierto?, al este, en este lado del Jordán, en este caso hacia el lado de la costa, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del Mar Grande, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y contra Israel. Vemos aquí que alguien se pasó de listo, ¿no? Algo pasa cuando no consultamos a Dios. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho esto a Jericó y a Jai, y seguro ya habían oído, estos son los mismos que su Dios abrió el Mar Rojo, los mismos que mataron a los primogénitos, porque era una historia conocida por todos. Esto, aunque no estaba el Internet, el Instagram, todos los medios hoy día digitales, pero llegó a todos lados y siempre a lo mejor con un poquito más, pero el hecho que ya era un poquito más decir, se abrió el Mar Rojo en 2 muros y pasaron en seco, ya era como exagerado, pero la verdad, ¿no? Entonces todos sabían, y aún así, pudiendo huir, decidieron enfrentar a Israel, ¿cierto? Pero hubo una nación que no quiso rendirse y usó de astucia, que ya debe conocer este hecho usted, ¿no? Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos, vino como viejos ya rotos y revendados los zapatos, pan duro, añejo, como que venían de largas caminatas. Y no estaba tan lejos, ¿no es cierto?, Gabaón, estaba, ¿no es cierto?, creo que son 22 kilómetros, 18 kilómetros. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana a hacer pues alianza con nosotros. Aquí hay otra enseñanza para usted y para que prepare un sermón para el fin de semana. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, conociéndole, ¿no es cierto?, la vida, y también le juraron a los príncipes de este compromiso, de no aniquilarlo. ¿Y qué decía Éxodo 34:12? Guárdate de hacer alianzas con ellos. Una enseñanza para nosotros. Constituirnos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ahí usted tiene que elegir. O es amigo de Dios o enemigo de Él. Porque si se constituye amigo del mundo, hace alianzas con ellos, comparte con ellos, transmite con ellos, porque sin querer nosotros en nuestra modernidad caemos en cosas muy, a veces sórdidas, sin darnos cuenta del daño que podemos causar. Como por ejemplo, lo que subimos a nuestras redes sociales. Yo no soy adicto a ellas, busco sí información, pero no ando siguiendo a este hermano, la hermana, a ver qué subió. No tengo tiempo para eso, comprenderán, ¿no? Pero a veces me llegan a mis oídos de mi propia congregación, ¿cierto? Hechos muy grotescos, puedo decirlo abiertamente.
hijos de Dios subiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estos? Estos grandes, y que son hoy día están muy modernos, mega eventos de grandes artistas, ¿cierto? Que vienen a veces no llegan a Chile, llegan a Argentina y van a Argentina, o van a Brasil a verlos, o en Santiago pagando un precio exorbitante, ¿no? Y luego postean esto en sus páginas. Hijos de Dios. Y luego vemos que famosos artistas como ellos hacen ritos satánicos, ¿no es cierto?, para llegar a ser populares, ¿no? Y, y- y nuestros hermanos, no puedo decir juventud, sino que en general, suben este tipo de cosas, participan en ellas y luego las comparten. O sea, están haciendo una alianza porque en su cara visible, de sus redes, están subiendo esta inmundicia, sin saber que ese artista, o lo saben, igual van, porque hoy canta tan lindo no sé, por nombrar a alguien. ¿No? En mi época, no puedo nombrar a alguien de mi época porque ustedes no se acordaban. Pero en la actualidad, ¿no? No sé si Madonna viene o no, Taylor Swift u otros, cantantes famosos o bandas, y no saben que tras de ellos hay una tremenda negación de Dios. Y están haciendo esto, una alianza con ellos, porque los declaran como si fueran ellos sus admiradores y lo hacen público. Y no saben que como líderes a veces o lo están viendo jovencitos o jovencitas de otras congregaciones recién dando los primeros pasos y caen en esto. Entonces, eh, estamos incumpliendo, ¿cierto? Entonces Dios nos libre, porque tenemos que aprender de esto. No podemos hacer alianzas. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Eso es claro. Dios no es medias tintas, es blanco o negro, ¿cierto? O frío o caliente, o me sirve o no me sirve. Así. Pero así a medias no, Dios le desagrada tremendamente esto. Así que el Señor nos enseñe y nos eduque y a los líderes de nuestras congregaciones poder hablar esto abiertamente. No podemos contaminarnos con el mundo. Y ya estamos más que contaminados y hacerlo de manera pública, qué terrible. Ninguna persona le dijo el Señor a Josué, dejarás con vida. Y él lo hizo, desobedeció. Y no los mataron y Josué los destinó, ¿no es cierto? Ya que se sintió engañado, como ya ha hecho una promesa, Dios lo reprendió, no me preguntaste, tuvo que declararlos como al servicio de aguateros, leñadores, ¿no es cierto? Al servicio de Israel. Bien. Mi pastor, Sí, mi la hermana. hermana Paula por acá, Bueno, Paola. se entiende el concepto, o sea, se entiende lo que quiso decir con la idolatría y básicamente con los cantantes populares que detrás de ellos hay orgía y culto a Satanás, porque lo hacen abiertamente ahora. Pero ¿qué pasaría si un hermano cristiano, o yo me voy a poner como yo, como ejemplo, voy a un concierto de un famoso, pero este famoso es cristiano, y donde yo no lo veo como idolatría, sino que lo veo como igual, de alguna otra forma, eh, participar, porque, porque hay cantantes cristianos que enaltecen el nombre del Señor y hacen grandes conciertos. Ya, si fuera gratuito, yo lo llamaría ya, nos reunimos todos, porque ahora Madonna dio un concierto, pero así mega grande a Brasil, y obviamente que era para ganar almas para Satanás, Claro. donde participaron otros artistas también, y donde hacen orgía y todo eso. Pero ¿qué pasa si yo lo doy vuelta para un cristiano, un cantante cristiano, que también hace algo masivo? Cambia un poco la percepción, obviamente porque voy a alabar a Dios, si es pagado o no pagado, porque también se puede malinterpretar que puede ser idolatría, que yo voy a ver al cantante y no voy a alabar al Señor así. Se lo comento porque yo años atrás fui a un concierto de Juan Luis Guerra, que todos saben que es cristiano, pero a veces también se junta con otros cantantes que canta canciones para el mundo, y
yo me acuerdo que estaba como, no nueva, pero la mitad de los años que llevo siendo cristiana, unos 7 años más o menos, y, eh, y yo me acuerdo que cuando fui a verlo, porque de chica me gustó por una cosa de que mi abuela me lo inculcó, que murió, yo sabía que era cristiano y yo decía, ay, Dios mío, por favor, que cante canciones cristianas. Y de hecho, cantó y predicó para la multitud. Y yo me vine así llena de amor y gozo y súper feliz porque yo decía, yo humanamente pensaba, yo decía, él no necesita de Dios si yo lo pensara con una mentalidad del mundo, porque él tiene fama, riqueza, salud, tiene un matrimonio constituido, tiene muchas cosas, entonces, y aún así él es cristiano y profesa públicamente el amor por Jesús. ¿Qué pasa en esos casos? Eh, hermana, bueno, partiendo por lo primero que dijo, en el caso de los artistas seculares, eh, para nosotros no. El apóstol Pablo enseña clarito, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si no me ha de edificar, ¿no es cierto?, ir al concierto de Madonna, al concierto de artistas seculares, entonces no, me lo permite No, Dios, sí, pero, sí le entiendo esa parte, en el disculpe. caso en el caso de los cristianos es diferente, si le ha de edificar, ¿cierto? Si ha de llevar a una persona que no es convertida y le invita a que también el cristiano puede pasarlo bien, digamos, puede alabar a Dios de una manera más libre en un estadio, ¿no es cierto?, con otro tipo de, a lo mejor, de ritmo, eh, no lo veo que sea dañino. Si le ha de edificar, amén, que sea de bendición, ¿cierto? Hoy día también acá en Chile han llegado esta modernidad de cantantes cristianos, ¿no es cierto? Y que a muchos de ellos también, ¿cómo se llama?, ministran. Y yo creo que eso me gusta más, esos que tienen esa gracia para ser llamados, para ministrar, no solamente cantar, y terminábamos todo para la casa. No, yo he visto algunos, no he ido tampoco ni iré, pero he visto, ¿no es cierto?, algunos videos donde al final terminan ellos, o no al final, sino que en medio hacen llamados a jóvenes a ser restaurados, ¿no es cierto? Y eso es de bendición, es de bendición. Si al joven le gusta este tipo de eventos, es bienvenido, pero del mundo no, claramente. Gracias, hermana Paula, por su participación. Si hay alguna otra pregunta en relación al tema, es el momento. Nos quedan 8 minutos. Pastor, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, 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 dígame. no con respecto a ese tema, sino una duda que me quedó cuando se dan las vueltas a Jericó, Ujú. porque en una oportunidad también escuché que habían sido 13 vueltas, ya que los primeros 6 días lo contaban con una vuelta por día Sí, y el séptimo día contaban 7 vueltas, donde 7 más 13, 6 daban las 13. 13. Sí, Son son 13. 13 vueltas. Ah, Son ya. 13. Son 6, Sí, como decía usted bien, los primeros 6 días y el séptimo, dar una vuelta, ¿no es cierto? Y 7, 13 en total. No tiene nada que ver la tres. suma de los números, ¿no es cierto? Ah, 13, el número maldito, por eso cayó. No. Ah, no, Con no, eso no. no lo considero. Pero son 13 No, vueltas. 13 vueltas en 13, total. Sí, es que había 13. entendido 7. 7 vueltas en No. total. El Ya, último día fueron 7. ya. Esa Tremendo, es ¿eh? una Cómo cosa. Dios, con ese acto tan simple, no simple porque se trató de obediencia, ¿cierto? Tuvieron que obedecer. Y ahí en la obediencia estuvo el milagro, porque no olvide que esto es parte de la fe. Nosotros actuamos diferente al mundo. El mundo dice ver para creer, ¿no es verdad? El mundo tiene que ver para creer. Nosotros creemos primero. Eso es la fe. Nosotros creemos primero y después vemos. Dios habló con Josué y le dijo, esto tienes que hacer. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Creer. Yo creo, así va a ser, yo obedezco entonces, ¿sí? Y luego veo con sus ojos como los muros, ¿no es cierto? Como un terremoto comenzó a temblar, a temblar, ¿no es cierto? Y cayeron los muros y pudieron saltar sobre ellos y destruirlos. Obediencia. Y trae una bendición.
Amén. ¿Alguna otra consulta? El pastor hermano? José, muy buenas tardes. Sí, pastor Abraham. Había escuchado la otra vez yo en una de las predicaciones, pastor, en Chichi Ávila. Me quedó la duda, y bien claro usted lo dice, porque cayeron los muros de Jericó. Pero él decía que como eran los muros tan grandes, para que pudiera entrar el pueblo de Israel y conquistar, él hablaba de que los muros se habían como consumido, o sea, que bajaron, que se enterraron. Y eso, eh, no sé, bueno, uno escucha nomás, pero igual Claro, que la inquietud. Eso, mi pastor, nada más. claro, pero la Biblia dice que cayeron. Puede haber sido enterrados, pues, ¿no? Pero la Biblia dice que cayeron y ellos pudieron subir sobre los escombros y atacar al pueblo. Y lo otro, pastor, si lo meditamos, había un tremendo amedrentamiento sobre ellos moral, ¿cierto? Y sus fuerzas ya no eran las mismas como cuando conquistaban otras tierras, Jericó, o contra los enemigos que querían atacarlo. Porque cuando mandaron los dos espías, ¿se recuerda? Que Rahab les dijo, no, si aquí todos están temblando por causa de ustedes. Por eso ella fue más astuta que todos juntos, ¿no? Y por eso hizo lo que hizo, arriesgar su vida en cuidarlo, porque sabía que lo que iba a pasar. Ella ya intuía lo que iba a pasar. Y obviamente Dios hizo su parte, empujarla un poquito nomás para que defendiera a sus dos hijos. Pero ellos fueron testigos, los dos espías, cómo estaban temblando. Y después ver a estos locos que daban 6 días, 6 vueltas, y el séptimo día, qué raro, ¿no? Entonces, cuando empieza este terremoto, ¿no es cierto? Este sonidos, ¿no es cierto? Empezaron a caer los muros. Yo creo que con suerte tomaban la espada los pobres soldados de Jericó, porque han estado llenos de temor, ¿no es verdad? Pongámonos en el lugar de ellos. Un tremendo ejército, con las noticias que habían oído ellos. Y más encima supieron que el Jordán, como que le pusieron ¿no es cierto?, una fuente de cemento ahí y atajaron el agua, no pasó ni una gota de agua, porque dice que pasaron con los pies en seco. Y ellos vieron, porque no olvide que tenían espías mirando por todos lados, y ellos vieron y le contaron, ¿sabe que el Jordán ahora en primavera, que se desborda, que ahí hay que cruzar alrededor de tal vez 40 o 50 metros, con 3, 4, 5, 6 metros de profundidad, ¿no es cierto?, más al centro, las orillas menos, y se detuvo el agua. Entonces, yo creo que ni ganas de... No se rindieron, obviamente. Así que vaya, maten, no. Pero ponernos en lugar de ellos, su corazón de estado desmayado. Amén. Pues. Hermano Walter. No se le escucha, hermano Walter. Está desbloqueado su micrófono, hermano Walter, pero no se le escucha. Nada, no se le escucha nada. Algo pasa, hermano Walter. Ahí su amada lo va a auxiliar, hermano Jacqueline. Debe estar durmiendo. No sé si está en la isla. Ahí sí, ahí sí. A ver. Una consulta, mire, cuando Jesús lee a Isaías, lee la Septuaginta, lee un rollo, un pergamino, dice la Biblia, ¿Ya? cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 61. Sí, pero cuando Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, la pregunta es si lo cita de la Septuaginta porque eso estaba en griego. Claro. No, Jesús sabía claramente hablar en hebreo, ¿no? Lo más seguro que tomó él el rollo original de hebreo. Pero hay algo curioso en su pregunta, o sea, no en su pregunta, sino en lo que usted me dice. Mire, si alguien me puede buscar la cita en el Nuevo Testamento, por favor, por mientras yo leo el Antiguo Testamento. Si alguien me busca esa cita, hay 2 o 3 citas en el Nuevo Testamento. Pero yo le voy a leer algo para que usted se dé cuenta de algo. El Espíritu de Jehová, dice el capítulo 61 del libro de Isaías. Alguien me busque, por favor, cuando Jesús lo menciona en el Nuevo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a las cárceles, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Alguien lo encontró? En el Nuevo Testamento. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Ya, lea por favor esa misma parte. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia. Le sigo leyendo, es que yo estoy En otra traducción. en otra traducción. A ver, La 1960, que un poquito más, es casi textual a lo que dice Isaías, para darnos Bien. cuenta de algo. Ya, dame un segundito. En el amor del Señor se va a dar cuenta de algo aquí con la palabra. Si está la Dios habla hoy. No Bien. la 960. No es- El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya. Y luego decía, y dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios. Él no habla de esto, Jesús. En el Nuevo Testamento no habla de la venganza de Dios. ¿Por qué? No, ¿Cierto? Porque él venía a mitigar esa ira de Dios por el pecado, ¿no es cierto?, del hombre. Y Jesús corta antes el versículo. Y el escritor, en este caso, Lucas, ¿no es cierto?, tampoco lo menciona porque Cristo no lo dijo. Porque él no venía por la venganza. ¿Se da cuenta? Él venía, ¿no es cierto?, a recoger. ¿Se imaginan? No estaríamos aquí nosotros, pues. ¿Cierto? Como vino por esta causa del amor de Dios, por eso Él nos dice esto. Yo vengo por la venganza, a hacer justicia aquí y a todo. No, no dice eso. Y más encima cuando lo están crucificando, ¿no es verdad? Dice, Señor, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban replica las mismas palabras. ¿Te das cuenta? Lo más seguro, sí, volviendo a la pregunta suya, es que tomó, ¿no es cierto? Ellos tenían la biblioteca más grande, digamos, mi hermano en ese tiempo en Jerusalén tenía seguramente la Septuaginta, en las bibliotecas más grandes, las sinagogas más grandes, digamos, de ciudades más importantes, seguramente tenían de ambas lenguas, griego, es que Septuaginta. me parece haber leído por ahí o escuchado que había leído la Septuaginta, pero estaba en Algunos griego. dicen, sí, algunos dicen que lo leyó, pero él lo leyó en español, o la tradujo el Señor. Algunos Sí, dicen porque que leyó en sí, hebreo. claro, que él leyó en hebreo. Leyó en Sí, hebreo. esa Aunque era haya mi... sido, sí, Gracias. aunque haya sido la Septuaginta, pero lo que hicieron los judíos de esos 72 ancianos, eruditos, ¿no es cierto? Trataron de ser lo más fiel al texto, lo más fiel. Y se Sí. encontraron en un hecho, también en el libro de Isaías, se encontraron en un hecho, que esto produjo error también en la Iglesia Católica, se encontraron en un hecho cuando llegaron a que de una casamentera dará a luz, ¿no es cierto?, a un hijo. Y ellos se encontraron con un problema, ¿cómo se traduce casamentera ¿no es cierto?, al griego? Cuando hablaba de que estaba profetizando que venía el Mesías, ¿cierto? Sí. Y se encontraron con ese problema. Y ellos dijeron, ¿cómo le colocamos casamentera? No nos van a entender. Y pusieron virgen. Pero virgen de biológica, de virginidad, ¿no es cierto? En este caso, la joven, una casamentera, María, ¿no? Era una virgen. Ella, se le llamaba a las niñas de 13, 14 años, que ya se habían dado en casamiento, se le llamaba casamenteras, que estaban dadas en casamiento, pero no estaba concretado el matrimonio. ¿Saben? No sé si me explico. El papá, Estaban ¿no es cierto?, comprometidas. comprometida. El papá del niño con el papá de la niña, ya sabe que cuando crezca el Walter, Jacqueline, Jacqueline, mi hija, va a ser tu marido. Ellos ni sabían los cabros, ni sabían, ¿no es cierto? A veces niños de 5, 8, 10 años
mantener en la misma familia a veces, o por la amistad, ¿no es cierto?, por algunos intereses, se daban en casamiento. A esa niña se le llamaba, estaba dada en casamiento, casamentera. Pero al traducirla, ¿cómo le ponemos casamentera? ¿Quién nos va a entender? Pongámosle que es virgen. Entonces, por eso la Iglesia Católica en sus dogmas dice que habla de María siempre virgen, pero virgen de pureza, se refiere a ello. Ah, la aureola, ¿no? Pero claramente el profeta hablaba de biología, la parte humana, física, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay esos detalles a veces, pero ellos tuvieron mucha precaución por el temor de, de traducir lo más literal posible la palabra del Señor, traducirla del hebreo al griego. Y creo que se cumplió el objetivo. ¿Cierto? Amén. No sé si hay alguna otra consulta, estamos a las 10:30. Mi hija me retó el otro día, papá, pasaste 45 minutos. Pero si me hicieron preguntas, hija. Claro. Yo tengo varias, pero de cultura general en realidad, Pero que así como que estoy ahogada, porque me gusta si no es saber la su materia, opinión. si no es la materia actual, algunos hermanos puede que ¿cómo se Me molesta, levanta? sí, Y usted se entiendo. levanta a las 6 de la mañana también. Yo conozco al hermano Pablo a las 6 de la mañana todos los días. Pero ella por aprender siempre está lo que hacemos como iglesia, también acá se inscribió para aprender. Pero como son cultura general, ¿no es cierto? Y no en relación a la materia, para no extendernos. Si hay algo en relación a la materia, tenemos unos minutitos. Es que en realidad todo tiene relación porque tiene que ver con la actualidad ahora de la noticia internacional, entonces a veces es bueno que a lo mejor las personas o los hermanos que no tienen tiempo de saber qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo, que está muy de la mano de lo espiritual, pero la gente está como dormida, por decirlo así, que es un tema ahora que es muy conocido, podría quizá sería como de ayuda de que pudieran mantenerse más, a lo mejor en santidad, orar más o leer más la palabra, porque es como que estamos, ahora sí como que se siente que estamos a las puertas. Claro, lo que pasa es que hoy día estamos más cerca que nunca porque se cumple lo que el Señor hablaba y lo estamos viendo nosotros con nuestros ojos en relación a el avance de la tecnología. Eso está asociado absolutamente con la venida del anticristo, ¿no? Que eso no lo tenían hace 30 años atrás, 40 años atrás, pero ahora sí. Hay un experimento, ¿no es cierto?, que está haciendo Elon Musk. Este personaje está haciendo un experimento con la ciencia mediante el estudio, ¿no es cierto?, tiene alrededor de unos 300 científicos para echar a andar a los paralíticos y a los parapléjicos, cuadraplégicos. Gracias a Dios ese chip que insertaron en el cerebro no funcionó porque tuvo complicaciones ahora. Está en desarrollo, Sí. eso yo, está en desarrollo. Entonces, pero había ocurrido un hecho muy importante, que ellos tenían que firmar. Cada paciente, ¿no es cierto?, con su tutor, tenía que firmar que ellos, como científicos, como laboratorio, ellos tenían que tomar la voluntad de la persona para, ¿no es cierto?, para tener el derecho para decir, levanta la mano derecha, da un paso con el pie izquierdo, ¿no es verdad? Y ellos, mediante el chip acá, ¿no es cierto?, insertado, tenían que trabajar en ellos y darle órdenes. Entonces, esto es una preparación para lo que viene. Por eso las personas a veces no entienden lo que va a pasar en la gran tribulación. Al ser marcados, van a sobrepasar la voluntad de la persona. Y eso cuesta entender, no, es que yo no voy a dejar marcar, o si me dejo, no voy a hacer la voluntad. No, ellos van a dominar la voluntad, van a tener la capacidad de dominar su voluntad. Por eso podemos ver en las mismas series, las películas, como las personas, su propio padre, ¿no es cierto?, entrega al hijo que no quiso marcarse, o el hijo entrega a la familia que no quiso marcarse, porque le van a ofrecer dinero, porque le van a ofrecer beneficios, criptomonedas, no Cristo, criptomonedas, beneficios, ¿no es cierto?, para que él se marque, pero van a tener un poder sobre su voluntad. Entonces, y va a perder cualquier afecto, ¿no es cierto?, de amor hacia la familia. Entonces, cuesta mucho entender esto, que eso es lo que viene. Y vamos para allá, por eso decía nuestra hermana, que hoy día estos son voces de alerta. La pandemia fue una tremenda voz de alerta para saber, se imaginó
Si miramos, de la humanidad, más del 85% de la humanidad fue vacunado, ¿cierto? Entonces, dijeron, facilito, este redil no es tan difícil vacunarnos. Tomamos los gobiernos, digamos, mundiales, llamados estas grandes, ¿no es cierto?, agrupaciones como la OMG, o sea, la Organización Mundial de la Salud, OMS, tomamos el Fondo Monetario Internacional, tomamos, ¿no es cierto?, y así, todas las organizaciones mundiales, y ellos toman el dominio. ¿Quién mandaba en ese tiempo? La OMS, ¿de acuerdo? Sobre nuestro presidente, sobre nuestro ministerio, sobre el ministro de Salud, no mandaba él, no mandaba el presidente nuestro, mandaba la OMS. ¿Se dio cuenta, no? El Fondo Monetario Internacional hoy día no le presta dinero a ningún país o lo castiga si no acepta la agenda, ¿no es cierto?, LGTB. No lo acepta, no le da dinero. Creo que fue Hungría. Hungría dijo no, tenía principios cristianos el hombre. Hungría, sí, amigo. Hungría, si alguien me puede. Turquía, Bien. El Turquía. presidente dijo que no, y le cerraron las puertas, le cerraron el banco, ¿no es cierto? Siempre. Y él se retractó después, porque dejaba a su país desfinanciado. Entonces, imponen cosas. Entonces, todo está preparado, como decía nuestra hermana. Sí, Vale la pena, sí, mi pastor, informarse porque... disculpe, mi pastor, y todavía siguen presionando porque, por ejemplo, sabemos que en más de 20 países no se puede hablar libremente del Evangelio porque se lo llevan preso. Y ahora en las noticias internacionales estaban sacando quieren sacar el Nuevo Testamento en Estados Unidos. Estados Unidos. Aparte de lo que subió el 17 de mayo, como en el Papa Juan Pablo, de que ya están haciendo alusión de que casi no nos sorprendamos si vemos cosas paranormales o ovni en el cielo, entonces uno ya lo relaciona con que nos Benedicto, van a tratar de ser engañados con hologramas y que quizás hasta ángeles se va a ver al ojo humano y van a ser inventos. O lo por mismo que eso o lo mismo que usted señalaba en el concierto de Madonna, que ella, yo no lo vi todo, pero sí me metí un poco a ver cuál era la polémica de ella claro, y citaba el Apocalipsis sí, textualmente sí. en los últimos tiempos cuando el Señor iba a venir a la tierra. Entonces, ahora mismo con un ejemplo actual que me pasa en mi familia, mi hijo está haciendo clínica y tiene que ir al hospital, pero para poder ir al hospital lo obligan a vacunarse, y él no puede decir no, porque si no, entonces al final igual nos están presionando de esa forma. De alguna manera, así va a ser. Imagínense si esto, antes que aparezca el anticristo, imagínense en ese tiempo, por ley. Así es que Dios nos prepare para su venida, ¿no? Que está más cerca que nunca, porque ya tenemos todas las señales cumplidas. Así que Dios les bendiga, que su corazón, que su mente sea siempre llena de la palabra del Señor, para que cuando tenga que hablar de Él, el Espíritu Santo le va a recordar estas cosas, dijo el Señor, que la palabra. Mi pastor, antes que se vaya, la última consulta, que la verdad que es muy entusiasmado uno escuchando, pero me preocupa referente al muro de Jericó. Era una fortaleza, ¿no es cierto? Pero el muro de Jericó, ¿andaban carros arriba? Tenían ellos la capacidad porque tenían casi 4 metros de ancho y el carro no mide más de 1,5 metros. Ya, Hoy día pero hoy sí, mi día un pastor, auto mide 1,80 m de ancho, un poquito más, un poquito menos. ya. Sí, Y dígame. cuando esta varona escondió a los dos espías, ¿estaban en qué parte? ¿Dentro de la muralla? Claro, dentro de la muralla, parte del muro, porque en todas las murallas era, digamos, los más acomodados vivían en la ciudad, en la parte interior, digamos, en castillos, en casas más bonitas, digamos, Ya. pero la plebe vivía en el entorno de los muros, ¿cierto? No olvide que no había exceso de lluvia, así con pequeños techos de totora nada más, como en nuestro país, para los que no conocen. Yo no conozco, me han dicho, no, si para allá para el norte hay casas que tienen totora en el techo, como no llueve nunca. Bueno, ahora se está haciendo más habitual llover para el norte. Y eso pasaba lo mismo en Jericó. Y en los bordes de los muros, ¿no es cierto?, se adosaban casas. Entonces ahí vivía ella, en los bordes de los muros, ¿no es cierto?, de Jericó. Por eso le fue más fácil al poder rescatar a ellos o bajarlo. Seguramente no en todo había un muro y un antemuro,
Seguramente el frente tenía este tipo de, ¿no es cierto?, de la parte más vulnerable, tenía seguramente este doble tipo de muro. Pero a los ojos humanos era, si nadie la había derrotado antes, Jericó, se cree que era la ciudad más antigua, nadie la había derrotado hasta que apareció Israel, ¿no? Nadie había derrotado a Goliat, nadie, hasta que apareció David. Siempre hay uno más vivo, ¿no? Siempre Gracias, pastor. Dios hace cosas que nos sorprenden, ¿no? Fuera de la lógica era imposible, imposible. Pero así es Dios. Así que no les quiero, ¿no es cierto?, quitar más de su hermoso tiempo, faltan 20 para las 11. Yo no tengo problema, sí, pero no respeto a aquellos que se levantan muy temprano en la mañana, Van a retar. así que lo van a retar otra vez. Mañana es Así que, feriado. mañana, feriado, no. ya, hablamos del apocalipsis, no, mentira. Ya, por favor. Pastor Ever, lo voy a decir como que va a hacer una pregunta, como que va a decir algo. Está bloqueado, ya estoy tomando mate. Estoy mateando, ¿no? Está interesante todo, muy interesante. Amén. Y así es. Hermoso, yo me gozo mucho en lo que el Señor tiene. Creo con todo mi corazón que vienen tiempos muy difíciles. No lo deseo, pero así lo estoy viendo. Tiempos muy difíciles. Tal vez no lo veamos este año 2024, pero el 2025 va a haber una contracción económica tremenda. Seguramente algo terrible va a pasar. Pero Dios es tan bueno, Él ha tenido tanta misericordia que nos ha protegido. Yo le cuento esto no para envanecer la iglesia ni el corazón nuestro, no tiene ningún sentido. Lo cuento porque Dios nos ama tanto que nos previene. Lo vivimos nosotros, aquí hay varios hermanos de nuestra congregación conectados y pueden dar fe de esto. 3 meses antes de la pandemia, el Señor comenzó a hablarnos por su palabra. Y a mí me sorprendió. ¿Por qué me dio el Salmo 91? Yo no predico el Salmo. ¿Por qué me dio el Salmo 91? No, voy a buscarla, ya voy a hablar de protección de Dios. No, el Salmo, ya, lo entregué. Viene una persona del norte, amigo nuestro, que es cristiano, de nuestra iglesia, pero trabaja para el norte. Llega de allá, le entregué la predicación, dije, el próximo domingo, amén, pastor. Y predica el Salmo 91. Pasa una semana y otro, qué raro. Y comenzaron a haber desórdenes sociales. Yo creí que iba a quedar la embarrada en todo el país y en parte del mundo. Y luego tomó una persona, lo tengo grabado, y profetiza, lo tengo aquí en el teléfono, y comienza a decir, viene luto. Y cuando dice sobre la tierra, dije, entonces no, es sobre Chile nomás. Y allí concluyendo cosas, no es sobre Chile nomás, qué terrible. Viene luto sobre toda la tierra. Qué extraño. Y comenzaron los desórdenes también en ese tiempo en Francia. ¿Recuerdo? Un tiempo atrás que prendieron autos y que la embarró. Dije, va a haber una anarquía, pensé yo, una anarquía mundial. Quiere hacer. Y llega a diciembre y aparece algo raro, ¿no es cierto?, en China. ¿Qué fue? El coronavirus. Y como tantas veces apareció una fiebre, no sé cuántito, la gripe aviar, no sé cuántas más aparecieron por allá. Chino cochino, dijimos nosotros, va a quedarse allá. E invadió el mundo entero. Y Dios dijo que nos iba a proteger en ninguno de nuestra congregación iba a morir por esta inmundicia. Dios cumplió. Luego pasaron otras cosas. Los grandes aluviones que hubieron acá también pasó. Lo entregó el mismo día una palabra muy similar de protección. Algo viene. Y me sorprendió que la semana pasada igual nos entregó el mismo día 2 palabras en el culto. Me refiero al devocional y luego la predicación. Algo muy similar. Y yo tengo la antena así como súper paradita, así, y le dije a la iglesia, algo viene sobre este mundo. Tal vez sobre Chile, no lo sé. Yo creo que a ustedes también les ha afectado como iglesia. Un 10, un 20, un 30% de nuestros congregados se han enfermado últimamente, ¿no? Fiebre, vómitos, ¿no es cierto? Llegar al poli, llegar a urgencia, lleno de infecciones. ¿Le ha pasado, no? En su iglesia. Faltaron como 15 hermanos, como 20 veces, porque están con fiebre, están enfermos, el pastor dice, ¿sabe qué? Este hermano, este otro hermano. Entonces, no sabemos lo que puede venir. La urgencia en Talca se demora 9 a 10 horas en atender a alguien. 9 a 10 horas. Colapsado absolutamente. Yo entré a la sala ahí de urgencia días atrás, visitar a un hermano, lleno de pasillo, así un pasillo angostito que hay que pasar casi de lado, porque por todos lados, gente muriéndose, sentada en el piso con una botella de oxígeno. Más allá, todo, pero parecía un campo de guerra, urgencia. Si va a lo que siempre antes eran más expeditos,
¿no es cierto? Acá en Carlos Trupp, que se llama acá, ya no se demora 2 horas, ahora son 4 horas. Si vas a San Clemente, que queda más cerca y un poco más amplio, ya no se demora 2 horas, son 5 horas. Lleno de enfermedades. No sé si vendrá, esto mismo nos seguirá golpeando fuerte a nuestros congregados, pero nosotros creímos que Dios nos iba a proteger y lo declaramos sobre la iglesia. Pastores, hermanos, tienen que ponerse en alerta en esto, porque nos va a agarrar de buena manera y Dios nos promete protección. 1000 o 10.000 que pueden caer a tu diestra, pero a ti no llegarán. Este es el tiempo ahora. Estamos viviéndolo nosotros, nuestra generación. No sé si vendrá otra generación después, seguro, porque mis hijos son otra generación, ¿no? Pero nos está atacando a nosotros ahora, nos está golpeando ahora. Y lo más probable es que Cristo venga en nuestra generación, no la siguiente. Entonces, no estemos peleando con el hermano por tonteras, que yo quiero predicar, que no me dejan. No, si están los hospitales, yo hoy los hospitales están llenos de gente. Puedo ir a la cárcel también, gracias a Dios lo puedo hacer. Está lleno de gente a quien predicarle. En cada esquina de la ciudad hay un púlpito para predicar. Si tiene tantas ganas de predicar, no, ¿por qué tiene que ser en la iglesia nomás? Y nosotros como pastores nos quebramos la cabeza, que se va a enojar, ¿por qué no le doy predicar? Está lleno de púlpitos en la esquina de las ciudades, de las poblaciones. ¿Cierto? ¿Te das cuenta, no? Y pelean, no, porque a mí no me nombraron, no, otra vez me dejaron de lado. Está lleno, lleno. Mi hija amada llegó de su trabajo, Dios te bendiga, Celeste. Bien, tiempos difíciles, pero tenemos las 4 patas de la mesa, nunca la olvides, son 4 patas de una mesa, ¿cierto? En la silla que está sentado usted, ¿cuánto tiene? 4 patas. Oración, ayuno, lectura bíblica, congregarse, nunca se olvide. Tiene 4 patas en la mesa, si le falta una, va a tambalear. Si le falta 2, ya está en el suelo, ya. Tal vez no se da cuenta, ya está en el suelo. Ni hablar si le faltan 3 patas a su silla. Está haciendo equilibrio ahí, está en el borde del filo. Está jugando ahí a ser hijo de Dios. No, no. Dije delante, Dios es blanco o negro para él. No hay medias tintas. ¿Sí? ¿Sirve a Dios o no sirve a Dios? O frío o caliente. La Biblia lo dice en otros términos. O frío o caliente. Es así Dios. Así que Dios les bendiga. Les animo a ser leales a sus pastores, fiel al Señor, leales a sus pastores. Si se equivocan, ore por él. Y si tiene cercanía con él, convérselo. Digo, aquí algo pasa. Ayúdeme a entender esto. Pero no se levante contra él, ni murmure. No porque están los hermanos de mi iglesia, no lo digo eso. Porque vemos en la palabra del Señor cómo la murmuración fue fuertemente castigada. La desobediencia fuertemente castigada. Y es el mismo Dios de antes. Yo no, que está la época de la gracia, sí, pero lo vemos ahí. La oración, si hay pecado, no va a ser oída. No es oída. No hay respuesta. Así como, no pasa el techo de la casa. Porque hay pecado, como que el diablo como que la ataja así. Y le muestra la Biblia a Dios. El que está en pecado, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Lee clarito, ¿qué dice? Es hijo mío el que está en pecado. ¿Sí o no? Bien, oramos. A usted, Padre amado, nos dirigimos en esta noche, Padre. Anhelo que cada uno de mis hermanos que se ha dado el tiempo, Señor, de escuchar o de ver la clase, de preparar las materias, de preparar las respuestas, las preguntas, de responderlas, de ir al día, amado Padre, en este curso, y es para el bien de su alma, parte de una de las patas de la silla o de la mesa, Señor, que es la lectura bíblica, la preparación en su palabra, porque llegará el momento, Señor, más temprano que tarde, que tendrá, Señor, que predicar, que enseñar a otros. ¿Y qué le va a enseñar si en él no hay nada, Padre amado? Pero si hay conocimiento, su espíritu va a refrescar ese conocimiento, va a poner palabras en su boca de gracia para poder enseñar a otros. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros alumnos, cada pastor que se conecta en esta clase y en la otra. Sean, mi Dios, llenos de la gracia suya, para que puedan llevar este mensaje, puedan nutrir su alma con su palabra, amado Dios, no porque seamos mejores que otros. Usted así lo ha elegido y así nos ha llamado, hijos suyos, y nos sentimos privilegiados por esta honra de ser llamado hijo suyo, pero conlleva una responsabilidad, prepararse en su palabra, en la oración, en el ayuno, en congregarse, mi Dios, en pelear la buena batalla con los hermanos de la fe allí, Señor,
porque siempre se dan batallas, Padre, por un enfermo, por una situación espiritual, por la economía de algunos hermanos rota en la iglesia, y allí tenemos que unirnos. Siempre está, Señor amado, abriendo, Señor, allí puertas de trabajo, pero si nos unimos, mi Dios, y conocemos su palabra, podemos luchar de manera más fácil, Padre amado, atrás suyo. Josué no peleó solo, y a usted primero. Gracias porque usted pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, que viene pronto a buscarnos, pedimos todo esto. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios Gloria para a siempre. Dios. Creo que va a sacar una foto, hermano Marco, que quedamos menos, sí, quedamos vale, un poquito menos de lo que... Amén. Vamos a sacar la Ya la fotito. sacó. Enciende las camaritas los que no. A ver. Dios les bendiga. Pastor Jorge, gusto de Bendiciones. verlo. Gracias, pastor. Bendiciones, Pastora pastores, Rosita. hermanos, Dios les bendiga. Hermano Luis Leiva. Amén. Dios Buenas noches, bendiga. pastor. Amén. Gracias, pastor, por la Buenas explicación. Noche a todos. Amén. De norte a Nos sur, vemos Paulito, mañana, pastor Dios te Jorge. bendiga. sur a No. norte, Ah, muchas bendiciones. Chao, bendiciones. Nos vemos María mañana, pastor José Jorge. Gabriela, Dios te bendiga. Pastor Dios guarde. Abraham, bendiciones. Dios Si ven guarde. a mi hermano Manuel Palma, le dan saludos, por favor. No, no, adelante, me engrupió el... El Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hermano Walter, bendiciones. Igual lo amo, pastor. Pastor Luis, Pastor Averito, bendiciones. Bendiciones a todos. Amén, pastor, muchas gracias. Igualmente a todos. Dios les bendiga. Amén, amén, bendiciones. Hermana Estercita, bendiciones, hija. Hermana Alejandra, Pastor Jorgito, un abrazo grande a todos por allá. Dios le igual, hija, bendiga. saludos, hermanas. Muchas gracias, mi Feliz. pastor. Pastor Ever, que el Dios le bendiga. Pastor Luis Montaca, que Chao, el Señor le chao, bendiga. chao, Celeste. Amén. Abracitos para todos. Bendiciones a todos. Se guarde. Bueno, ahora Chao. vamos a hacer la post previa. A las 5 mañana, pastor Jorge, a las 5 de la tarde. Bueno, bueno.